rescatar y hurgar en el pasado, reencontrar la tradición y los ancestros para darle certidumbre y vitalidad al futuro, reivindicar la memoria y garantizar la continuidad de la historia humana. Restablecer Memorias es el nombre de la exposición que presenta el artista chino Ai Weiwei en nuestro país, en el marco del 10º aniversario del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. El proyecto tiene dos caras y en realidad es la puesta en relación de dos historias de violencia y de problemática histórica, en dos lugares que parecen muy distintos, China y México. Por un lado, él está presentando una obra clave de su historia e intervenciones sobre objetos arqueológicos e históricos, pero también de su propia historia de disidente y de artista activista, que es el templo de la familia Wang. To have an exhibition in Mexico is not a simple matter. It requires a lot of understanding because Mexico has its own very unique culture and history. So they always come to me as artists is why and how. You know, why I have to show there, what to show there, and how those works should be done. It takes quite a struggle because to understand a society is not an easy matter. Even I'm Chinese, still it takes me a long time to understand China. Or maybe I can never really say I understand China. So I have to find something in common between these two nations. And it seems quite far away, but I have a lot of similarities. And also to find what is the difference, you know, because we're in very different social political structure and a very difficult history and current situation. Ese tema lo encontró deambulando por las calles de la Ciudad de México. Ai Weiwei está introduciendo un proyecto nuevo que empezó para esta exhibición en torno a la pregunta sobre la memoria y sobre el trauma de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2014 en Guerrero, en Iguala, en esa noche trágica de septiembre de 2014, más los 3 asesinados por la combinación de fuerzas del Estado mexicano y criminales. Y es una persona que está muy interesada en los problemas de América Latina, de México, pero sí de los países que tienen conflictos por problemas políticos, económicos, sociales, etcétera, ¿no? For this exhibition, I have been in Mexico for 4 or 5 times. So it's always trying to really facing this what is Mexico about, who is Mexicans. And so when I first approached, I realized Mexican in the modern history have a long history of injustice. One which struck me very strongly because I come from China. I also can say different practice, but still a lot of injustice existing, especially to poor people, to the people who has no power. Ha sido la singularidad del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México
la que ha delineado la exposición que presenta el también activista. Ai Weiwei realmente no iba a exponer en el MUAC, él vino atraído por curiosidad, quería saber qué estaba pasando en este país, el clima de violencia, una sociedad tan equitativa como la nuestra, pero tuvo la suerte, puedo decir, y nosotros también, de venir a la universidad, que se encontró en un ámbito de autonomía y de pensamiento crítico, como él lo maneja en su vida y lo ha manifestado en su pasado. Él es un activista ante todo, cineasta, fotógrafo, fanático del internet, artista visual, pero ante todo y siempre ha sido un activista. Y la idea es reflexionar sobre el pasado y el presente como esta dialéctica que no nos abandona nunca y en la cual siempre estamos inmersos, a pesar de que la memoria tenga que ser un elemento a rescatarse, a reconstruirse, a reconsiderarse, a reflexionarse constantemente y que como sociedad contemporánea no lo estamos haciendo del todo. Ai Weiwei es un artista que de manera muy particular para cada proyecto siempre implica una articulación de lo que ocurre en la sala de museo y lo que ocurre hacia afuera, tanto en relación al impacto que su presencia representa como el impacto de la circulación que tienen los medios y su interacción absolutamente extraordinaria con las redes sociales. El hecho de que la UNAM sea una universidad que esté educando y formando a los jóvenes que en el futuro van a tomar las decisiones en este país es muy importante y es significativo. Creo que en parte por eso Ai Weiwei decidió que sería el MUAC, el museo donde él quería presentar obra generada solo para México, digamos, ¿no? Él está pensando ciertamente en los jóvenes, en este potencial que tiene la UNAM de esta juventud reflexiva que estamos construyendo entre todos los que damos clases en la UNAM, y esta juventud que está preguntándose cómo puede solucionar este estado de cosas del cual no estamos ni contentos ni convencidos, sino al contrario, estamos muy a disgusto. Acostumbrado a caminar por las calles de las ciudades que visita, Ai Weiwei se aventuró por el asfalto de la Ciudad de México. En algún momento, encontró a un grupo de personas que se manifestaban con retratos de jóvenes desaparecidos. My first visit, I saw those protesters in a park have so many faces because I have been protesting in China with all means, but I never see in such a large number people are disappeared at once. So it brought me a strong curiosity. Then I talked to the museum curator, and he is very deeply concerned on this issue, and because we have to come up some ideas what my work should be done in Mexico. In this museum, University Museum. Conoció así la historia de 43 estudiantes desaparecidos en el año 2014, jóvenes que eran buscados por sus familias. Conoció también sobre otros 3. Esta idea, más tarde, definiría la creación de 46 retratos, 43 de ellos dedicados a los jóvenes desaparecidos y 3 a los heridos. Creo que una parte muy importante es que no se enfoca solamente en las familias de los desaparecidos. Cuando empieza a comprender la magnitud de lo que sucedió esa noche, también dice, quiero conocer a las familias de los estudiantes heridos. Hace un trabajo con la familia de Aldo Gutiérrez Solano, que es el joven que se encuentra en estado vegetativo. So I see there's people disappearing in the society in such huge number, which is unthinkable. Not in China. China can never have that huge amount of people disappear. And also impunity in the social justice. You have a drug war, you have a military presence, or you have all kind of corruptions in the government,
which really fabric a very different backdrop about Mexican life. In one hand, the city is very modern, and I couldn't tell. I have a very the difference between Mexico and many developed nations. ...12 de mayo de 2008, un sismo de 8 grados azota la provincia china de Sichuan. Considerado el segundo terremoto más fuerte en la historia de China, el sismo causa un gran número de muertes. Entre los fallecidos se encuentran niños que murieron al derrumbarse sus escuelas. Con el control gubernamental de la información sobre el número real de víctimas y la información sobre la construcción de las escuelas a cargo del Estado chino, Ai Weiwei comenzó una investigación, primero con llamadas telefónicas al Departamento de Educación, a las estaciones de policía y otras instancias. Sin obtener respuesta, Ai Weiwei logró convocar a un número creciente de voluntarios a través de su blog para organizar un equipo ciudadano de investigación. Sistemáticamente, a través de los meses, los equipos se desplazaron a la zona de desastre para empezar a recopilar datos de los niños fallecidos. Algunos de esos activistas fueron arrestados, pero luego de casi un año de investigación, lograron la referencia de 5.129 infantes, de víctimas de la corrupción en la construcción de escuelas que sucumbieron en el sismo. De lo anterior, el artista chino deriva un paralelismo con la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es una trayectoria que recorre el rol importantísimo que tuvo en demandar explicaciones por la corrupción que llevó a la muerte de cientos de niños en los terremotos en Sichuan, que pasó por la búsqueda de transparencia en el funcionamiento del Estado chino, pero también en la interpelación que ha hecho acerca de los inmigrantes refugiados en todo el mundo. Y era como hacer el símil entre esta, en primera como en un nivel grande, entre lo que son las maquinarias de los estados, el poder de los estados frente a la vulnerabilidad de las familias, de las víctimas, el cómo la pelea siempre es dispar, ¿verdad? El control de las narrativas frente a la realidad en las localidades, que puede ser una similitud entre lo que vivieron las familias en el sismo en China frente a lo que viven las familias de desaparecidos en México. Habituado a investigar, Ai Weiwei y sus anfitriones en México se dispusieron a entrar en contacto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, organismo que ha dado seguimiento y apoyo a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Cuando tomó la decisión, a partir de la invitación del MUAC, de abordar el caso de Ayotzinapa, lo hizo por una experiencia muy concreta. En una invitación que tuvimos al Centro PRO, casualmente estaban los padres de los 43. Él estaba al tanto de ese terrible hecho de violencia y además de descuido judicial y político, pero la experiencia de hablar con ellos y de, en cierta manera, compartir también con ellos su propia experiencia de perseguido, hizo que de una manera que fue muy conmovedora, llegara a la conclusión de que él debía dedicar el trabajo que iba a hacer aquí a reflexionar sobre su experiencia, sobre la experiencia de los familiares, los campesinos, los indígenas que perdieron a sus hijos. So then we approached the
Human Rights Foundation, and we start to interview expert on this issue. Just want to know what is really happened. Then we decide to make a film. Because make a film is a way to get me really involved. El contacto con él ya aquí en México y para poder iniciar el proyecto que crea con alrededor del caso Ayotzinapa se dio cuando muy generosamente Cuauhtémoc Medina y su equipo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo nos contactan porque estaban ya planeando la exhibición que iba a tener Ai Weiwei aquí en México y querían que escucharan de organizaciones de derechos humanos cuál era la situación en México. Y entonces, justamente en una de las visitas que ellos hacen preparatorias, vienen aquí al Centro Pro y empezamos la conversación alrededor de qué se vivía en México y qué es esta crisis de derechos humanos que vivimos. Al visitar el Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos, Ai Weiwei tuvo su primer contacto directo con las familias de los estudiantes de Ayotzinapa. Se reunió con ellos, empezó a hacer muchas preguntas alrededor de qué había pasado. Siempre decimos acá que hizo las preguntas correctas, ¿verdad? En cómo estaban las familias, cómo habían estado viviendo estos 4 años, cómo lograban que su voz siguiera siendo una voz preponderante en la vida política de México. Y entonces ahí empezó el intercambio. El encuentro estuvo marcado por la empatía, pues el activista chino sabe lo que es el encarcelamiento. En 2011, durante 81 días, fue prisionero de las autoridades de su país a causa de su activismo. El oírlo hablar acerca de la importancia que tiene para el que ha sido secuestrado, el saber que hay alguien allá que está tratando de encontrarlo. O sea, el relatarles que en su propia experiencia de cautiverio, ese fue el hecho que lo mantuvo vivo. El tema estaba decidido. Sería un documental. Nos contactaron a los pocos días para hacernos una propuesta, inicialmente para hacer un documental, que es parte de los extractos que están en la exposición del MUAC. Él quería hacer algo que pudiera llegar a la privacidad de las familias en sus casas, que mostrara el dolor de lo que es las ausencias de las desapariciones. En realidad va a la Escuela Normal de Ayotzinapa a reunirse con un grupo más amplio de las familias, con las familias que estaban ahí, a contarles qué es lo que quería hacer, cuál era el proyecto que quería emprender. Y de ahí un poco se abre a la Asamblea de las Familias a decir están de acuerdo en que este proyecto los pueda acompañar, les pueda ayudar. Y las familias van decidiendo quién quiere ser parte del proyecto y quién no, ¿verdad? Una vez que todas acuerdan que es una buena idea que puedan hacer este documental. Ai Weiwei no se centra en investigar el caso, no se centra en tratar de entender qué pasó con ellos. Se centra en la pregunta por qué significa la carga de su desaparición entre los que quedaron, entre sus familiares primero, entre los miembros de esta sociedad, en una sociedad que ha estado atravesada por esta y muchas otras desapariciones. Es un tema que nos interesa mucho, trabajamos muchísimo la pedagogía crítica, la museología crítica, que es justamente dar voz a las comunidades vulnerables, periféricas, y dentro de nuestras herramientas propias del quehacer artístico, del quehacer museal, tratar de impactar y de transformar la sociedad. No es la primera vez que Ai Weiwei establece este tipo de empatía con los protagonistas de los temas que aborda. En 2017, coprodujo y dirigió el documental Human Flow, Marea Humana, el cual aborda las crisis de refugiados en 23 países. Al ser un artista ya muy occidentalizado, que se educó en Estados Unidos, ha hecho que logre tener como no solo una empatía con los testimonios, y eso se ve en las películas, se ve en las fotografías, ¿no? Eso es visible
digamos, en los documentos y en los testimonios de su propio trabajo, en los procesos creativos, pero también en la obra terminada. Y sin embargo, como que no intenta hacer un chantaje emocional con las piezas. Además de contar con el apoyo del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y de los familiares de los estudiantes, Ai Weiwei también se acercó a periodistas. También trabajaron con personas que han estado muy involucradas en el registro, en la documentación del caso, no solamente el Centro Pro, sino que también trajeron a la mesa a investigadores que habían hecho ya trabajo periodístico, básicamente, como Daniel Arrea, John Gilbert, Paula de Mónaco. Ellos fueron parte de los equipos que iban con los directores y los productores a hacer trabajo con ellos. Realizada la investigación, había que iniciar el rodaje del documental. So during the whole filming, we set up a Mexican production team and set up 3 Mexican shooting units. They're all Mexican directors and cinema photographers and many expert researchers and specialists around this case. We did a lot of interviews and we found out what we can find out about the truth. And then we visit the families who would accept us and go to those very remote areas. Some areas like the end of the world. You know, you go to this minority group, they don't even speak Spanish. So we visit the family to see what's their life like and how they send their hope to a school. And later that person just disappeared and nobody would even care to give them a right, truthful information about their beloved sons. So those things are very, very extremely painful, but we have to go through it to understand it. Fueron como 7 meses, me parece, de rodaje. Estuvieron, bueno, aquí en la Ciudad de México cuando hacían movilizaciones, pero fueron a todas las comunidades de las familias que estaban acompañando. Estuvieron en Tixla, donde está la normal rural, pero también fueron a las comunidades más remotas que tomaba todavía 7, 8 horas desde la Ciudad de México alcanzarlas. Una vez realizada la investigación y el rodaje, había que traducir toda esa información a una historia. It's a good question. First, we have to translate it to ourselves to understand, you know, what kind of subject matter we are dealing with, and I have to come up with exhibition ideas only become easier because it's on the surface. So we have one film as in the final stage of the editing. And we have some interviews, clips we will set up there so people can read what we have been approached and how those victims' family has been talking about the case. Pero ese involucramiento con las familias y el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa generarían también una pieza de carácter plástico. Una instalación de 43 retratos de las víctimas más otros 3 de los heridos. And I wanted the image to be seen because every family, they are holding their sons' portraits. In any condition, they will not let the portraits to put down or put away. They always hold it. So that is very, very touching and impressive. So I want to make a Lego wall piece, which, you know, large portraits of those disappeared students. And behind it is a lot of research on the history of these events, how government look at it and how parents talk about it. No es la primera vez que Ai Weiwei trabaja con piezas de Lego. Un ejemplo es la muestra de 176 retratos de activistas y prisioneros políticos que en 2017 presentó en Washington.
Esta propuesta artística, al igual que la que ahora ofrece en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, alude a las imágenes digitalizadas de las cámaras de videovigilancia. No obstante, Ai Weiwei explora el potencial de creación colectiva al convocar a la comunidad universitaria para la elaboración de los retratos, convirtiendo la creación en un detonador de la memoria social. Por lo que nosotros aprovechamos algunas de las alianzas como clave que tenemos, por ejemplo, con la Facultad de Arquitectura, con la Facultad de Artes y Diseño, y pensamos en una convocatoria muy dirigida a estos estudiantes por el tipo de habilidades que ya tienen per se, ¿no? Entonces queríamos aprovecharlo y lanzamos una convocatoria que fue muy exitosa. En menos de una semana y media ya teníamos alrededor de 140 personas inscritas. Recibimos más de 164 personas queriendo participar en el proyecto, y la sorpresa de verdad fue que pues todos habían enviado una carta motivos, todos estaban como muy interesados. Casi todos conocían al artista, casi todos conocían esta vena como muy crítica, muy política también del artista, y les interesaban los proyectos ya desarrollados. Por otro lado, otros venían también por el interés en el tema de Ayotzinapa en específico, en el tema de la defensa de los derechos humanos. Entonces, en algún punto todos tenían algún tema que causaba empatía hacia este trabajo. Las diversas áreas del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, los estudiantes seleccionados, miembros del equipo de Ai Weiwei, reunidos en torno a este proyecto, recibieron diagramas, mapas que señalaban la distribución exacta de cada una de las piezas que reproducirían los rostros de los estudiantes de Ayotzinapa. Trabajamos con unas guías en donde también teníamos ya muy bien definido cuál era el patrón de colores. Entonces también tenemos que hacer una revisión porque algunos colores podían ser un poco engañosos, entonces tenía que ser un verde clarito, tal vez un verde más fuerte, y tenemos que revisar después con las guías que fuera efectivamente este color. El Lego se trabajó esta vez en 8 colores. Ai Weiwei ya ha trabajado con anterioridad piezas de Lego, pero esta vez se trabajó con 8 colores. Entonces la definición que podemos observar tanto en las partes de los rostros, sobre todo la mirada, es impactante, la mirada, la boca, la definición que se va logrando es espectacular. Creo que fueron generando también un sentimiento de pertenencia, ¿no? Ya no solamente al grupo específico con el que estaban trabajando, también un sentimiento de pertenencia con el museo, con el proyecto y con el artista. Ellos tuvieron una sesión final donde conocieron a Ai Weiwei y pudieron platicar ya muy de cerca con él, conocer también de viva voz cuál es su propuesta, ¿no? de esta pieza en específico. Estaban muy contentos. Para Ai Weiwei, la creación plástica se constituye también como otra posibilidad de narrar la historia, de restablecer la memoria. I think when we talk about memory in history, we say documents, and which writing down word by word, black and white, writing on the white paper, and those are being lived for the history to make a judgment. And also we see images which would have its own integrity to reflect to the topic, and it was standing out for a new expression. And for films, we think that have reaches the mass audience, not only Mexicans, but I think Mexican problem is a universal problem. So we want the whole world to understand, to study this case.
Bajo la misma idea del ensamblaje, otra de las piezas de la exposición Restablecer Memorias es el monumental Salón Ancestral de la familia Wang, un templo en madera compuesto de más de 1.300 piezas. El Salón Ancestral de la familia Wang procede de la provincia de Jiangxi y de la época de la dinastía Ming. Tiene más de 400 años de antigüedad. Well, behind me is a house belong to one family, which is Wellbeing family. But during the revolution, 1949, all those rich families or landlord has been taken away or killed, or they're just disappeared in the whole society. As a result, what the culture and the language, the aesthetics and the moral conditions disappeared at the same time. So you come as a society totally new, under the name of a communist, but rather it's a new baby which has no memory. Es un templo familiar, lo que era el centro de una casa de una familia de terratenientes en la China de la dinastía Ming, que Ai Weiwei compró en el mercado de antigüedades en China como parte de este proceso que hoy está todavía muy vigente, en donde materiales históricos están siendo convertidos en decoración para bares y restaurantes en el tipo de economía de consumo de la República Popular China, y que él rescata para tenerlo como una especie de ready-made, con una serie de intervenciones para, en cierta manera, visibilizar y hacer físicamente presente la evidencia de la discontinuidad que China contemporánea tiene para con su pasado y la dificultad del manejo de su legado. El salón ancestral de la familia Wang fue considerado sagrado por cientos de años, y en él se realizaban ofrendas y ceremonias dedicadas a los ancestros. Algunos elementos y grabados faltantes han sido reemplazados y se destacan por estar pintados. Bueno, el templo lo rescató Ai Weiwei. El templo estaba derruido y Ai Weiwei lo rescata, ya te han platicado, lo rescata y lo puede reconstruir. Y bueno, fue una proeza traerlo a México, porque lo vino en un barco. Entonces fue una proeza, y la proeza mayor fueron los trabajadores de Ai Weiwei, estos artesanos que ni siquiera no hablan ni cantonés, ni hablan mandarín, son artesanos absolutamente, que lo reconstruyeron ensamblándolo. La pieza no tiene un solo clavo. Entonces son técnicas ancestrales también que llaman la atención a no despreciar las habilidades que tienen nuestros pueblos. Pero más allá del valor de esta pieza como patrimonio cultural, Ai Weiwei destaca el carácter mismo de los saberes tradicionales. De igual modo que los artesanos chinos ensamblaron el salón en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, se alude también al carácter de construcción plástica colectiva, lo cual establece un paralelismo con la manera en que fueron construidos los retratos con piezas de Lego. Es muy similar en el sentido de que por un lado puede ser altamente artesanal, porque la gente tiene que estar ahí, tiene que ensamblarlo, tiene que participar, tiene que crear una reflexión al respecto. Y por otro lado, también para levantar este pabellón se utilizaron máquinas industriales y que nos ayudaban con el peso, ¿no? Y la estabilidad también de toda esta estructura. Entonces, lo mismo sucede con los Legos, es algo industrial. Entonces, estás mezclando un proceso bastante artesanal con los avances y ventajas de hoy en día. Pieces like this are not as a functioning, but rather as collectibles. So you can find in the collectors' hands, and you can buy it. So when I first approached to this piece, I was quite shocked because. In our modern life, we don't have this kind of structure. Everything of a house is parceled out without a nail, and lasting for already 3-4
500 years and still standing there and quietly, and nobody knows its meaning anymore. Son estas dos piezas, los retratos de los 43 estudiantes desaparecidos, más otros 3, y el salón ancestral de la familia Wang, las piezas que Ai Weiwei propone para una reflexión en torno a la memoria histórica, vinculada al patrimonio cultural, a la memoria que puede considerarse el fundamento del futuro, a una memoria que ahora parece estar sometida a la erosión. We all treasure our memory. In most time, it being erased by unknown reason, and the truth always been covered. And this is how the society being really hurt, because it's very hard to have one clear sentence to tell your son what happened, and even those things are most precious to us. Y no solo se trata de un carácter memorial, sino también ético. El proyecto doble de Ai Weiwei está haciendo una interrogación acerca de cuál es nuestro deber con respecto de los ancestros y de los que nos siguen. Entendiendo que la violencia sobre el patrimonio cultural es una violencia sobre la posibilidad de enlazar con los ancestros, y la violencia sobre los jóvenes es el crimen de la pérdida de continuidad con quienes nos deberían seguir. Siempre estamos hablando de patrimonio, los mexicanos estamos muy orgullosos del patrimonio que tenemos y sin embargo no lo activamos, no lo cuidamos, no lo protegemos. Hablamos de él, nos vanagloriamos de él, pero no hacemos nada por rescatarlo. Y él un poco está apelando a estas responsabilidades civiles, a nuestras responsabilidades culturales en tanto sociedad, que se ocupe también de pensar en nuestro pasado como algo vivo. Es por ello que a partir de esta exposición, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo refrendan un compromiso con la memoria. Creo que es increíblemente importante, especialmente en tiempos como estos, donde los peligros respecto al discurso en múltiples niveles nos llevan a veces a silenciarlos, ¿no? A silenciar ciertas cosas que son importantes. Y creo que el hecho de que la universidad pueda respaldar todos estos discursos les da vida. Entonces prolonga la discusión al respecto, genera los espacios para que más gente se incorpore, para que se generen reflexiones, para que no caigan en el olvido. Tenemos una responsabilidad para hacer ejes de transformación social y de análisis de nuestra realidad actual. Ese es el papel del museo, no nada más ser una marquesina, qué bueno, pero también tenemos que recuperar memoria, recuperar historia y hacer un análisis crítico de nuestra realidad. Él no está planteando obra extrema, radical, que te conmociona y te provoca pesadillas y no te deja dormir, ¿no? Él está creando obras siguiendo la tradición artística china, obras que nos embelezan, ¿no? Nos conmueven y nos involucran en términos racionales y emocionales. So I think to find a right language is very important to attract the attention, to make people feel, yes, that he or she, the artist, is talking to me because I know that language. So I think that's how poetry, music, or art is should functions for this kind of idea. So, and also I think memory has a profound meaning because we are part of our memory. If a nation try to erase the truth, which would not build a strong future. Ai Weiwei señala el carácter político, pero también el poder de transformación que tiene el arte al apelar a las emociones.
Es un artista que a veces se nos olvida, la parte política, el activismo político hace que no veamos la obra en sí. Su obra es muy directa, muy clara, muy precisa, dice lo que quiere decir, lo dice de una manera muy abierta, nos deja sí muchas interrogantes como para seguir preguntándonos por todas las complejidades que la obra está planteando y sin embargo tiene un lenguaje muy claro y muy preciso que no por eso deja de ser poético. I think yes, there are different way to perceive the memory, but the most important one to me is the individual's feeling, their deep emotions, how they feel those facts relate to them. You know, that's how they select those truths. I think that would help an individual and help a society. Es la memoria la que sucumbe ante la modernización. Ai Weiwei deja implícito la cuestión del valor en relación precisamente a la pregunta de dónde es que estas sociedades que están en procesos intensísimos de modernización sitúan su responsabilidad para lo vivo y para lo muerto. En donde precisamente en el flujo intensísimo de la modernización está el lugar del patrimonio y de la reflexión sobre el legado cultural y material. Pienso en particular que la exposición de Ai Weiwei conecta muchísimo con la sociedad mexicana por el caso Ayotzinapa, que visualmente es también muy atractiva y que nos habla a la vez de restablecer esa memoria, pero de ese pasado y de cortar este futuro que también simboliza la gente más joven. Hace apenas pocas décadas, el tigre asiático despertó para alcanzar un inusitado desarrollo económico sin paralelo en el orbe. No obstante, está el precio del desarrollo que cobra su cuota en cualquier nación. I think in the current situation, you can see the extreme development of capitalism. It comes as a result, the rich and poor are so divided, and become very separated. So it's very hard even to come as a right conclusion about how the society would develop. We see in many cases very unsatisfied, backwards situation in our society, in everywhere, almost everywhere. So how to really re-examine our situation, it takes every individual to react because we cannot get answers from the powerful authorities or existing structures. Y en donde en la violentísima modernización de México está nuestra responsabilidad respecto de la vida de los jóvenes, de las mujeres y de aquellos que están en situación de riesgo. Son preguntas sobre valor que evidentemente ocurren bajo la sombra de una situación donde la palabra economía encubre el hecho de que estamos reduciendo la noción de nuestra responsabilidad sobre el valor. La purga maoísta de los valores capitalistas y tradicionales chinos, conocida como Revolución Cultural, lanzada por Mao Zedong en 1966, afectó la beta cultural del país asiático. Even no artifacts which can reflect something was there or existing. So that is result of a revolution, but that result still have long effects to Chinese society today. So China has been made an extreme move to become a powerful nation, to get rich and by any means necessary, and but at the same time it lost its own identity. It has almost no integrity in talking about who they are and where they come from. So the works like this are really as a reminder to
almost like evidence to what has been lost. Una modernización tan rápida, tan autoritaria, tan impulsada desde arriba, genera siempre problemas, genera conflictos graves en la sociedad, ¿no? No es un proceso natural de desarrollo hacia una modernización política o económica. En el caso de China se decide una represión total en términos políticos a partir de una dictadura militar, una dictadura de Estado, y se permite un liberalismo económico brutal, ¿no? Que genera grandes fortunas inmediatas y una pobreza extrema en algunos pueblos desprotegidos, en algunas ciudades que no han sido beneficiadas con un desarrollismo instantáneo. I think China facing a lot of a challenge because its revolution erased the past. And also still today, every day they are trying to distort the facts, the truth. Many things cannot be mentioned. My name cannot be mentioned. You know, so how can a society in 21st century maintain a powerful force and to be trusted by the global communities, and by at the same time doing things like that? So they have to face in the challenge. They have to come out some kind of conclusion. Hopefully it should not be too late because they are fast developing, but without a clear in their mind where they are going. La modernización acelerada genera monstruos y eso lo hemos vivido en China y en México y seguramente en toda América Latina. A la figura del artista disidente se suma la del activista por los derechos humanos. Ai Weiwei actualmente ha integrado a su práctica artística y política el uso de nuevas tecnologías. Más allá del blog que en 2011 fuera una de las causas de su detención por parte de las autoridades chinas, hoy es un activo usuario de su cuenta de Twitter o Instagram. Sus selfies y los registros que realiza con su teléfono móvil de crisis humanitarias dan cuenta de su activismo digital. Él ha logrado, a través del uso de los medios, que los maneja muy bien, y él lo ha dicho públicamente, él ha reconocido, porque tiene una modestia que no me parece especialmente construida. Él ha dicho, puedo no ser el mejor artista contemporáneo del mundo, pero sí soy el que mejor sabe utilizar los medios, ¿no? Eso, él tiene una conciencia muy clara. Él sabe perfectamente que el uso del Instagram, el uso del Twitter, el uso de las redes sociales, el estar permanentemente en comunicación, tiene más de 500,000 de seguidores en Instagram, etcétera. Es un influencer. En buena medida su labor política en China estuvo centrada en el rol que tuvo su blog como ser prácticamente la esfera pública de un periodo de la historia moderna de China. Y también en esa medida la forma en que fue obligado a silenciarse. Su labor en generar obras que interrogan a sociedades y estados sobre sus puntos de violencia más dolorosos tiene que ver con un ejercicio continuo de la libertad creativa como libertad expresiva. No obstante, considera que una visión definida de las redes sociales es algo prematuro, más aún cuando estas plataformas impactan nuestra percepción del mundo y, consecuentemente, nuestro conocimiento. It's still very difficult to evaluate what this social network or internet would affect to human history. It's still too early to think about because it changes the whole information structure or you know, it becomes so powerful in every aspect in dealing with privacy, in dealing with news or fake news. I mean, to what extent an individual can really examine or to come out as a so-called right judgment, which is a challenge, and but as something which never happened to human society, you know, we have this possibility to restructure our knowledge and to even have a potential to
extend our voice to a much larger, impossible condition, which is quite an amazing situation. Ante ello, reivindica el poder del arte. I think every of my work, every cry is really, it's a struggle. It's like a wrestling, you know, it's constantly struggle. We cannot give up the rights, because once you give up your own voice, that the other voice will announce they are winning. You know, you have this responsibility to speak out, and you have to have this. You know, you do have the rights, and to make your voice to become heard. So this is, in my case, is absolutely essential for the art. Y además de ser el síntoma, también es el cruce de caminos y destinos de muchos otros artistas y compatriotas. Es una larga herencia la que está recogiendo Ai Weiwei en esta postura de un artista político, un artista crítico del régimen, del sistema, su sistema y el sistema mundial, ¿no? De opresión, de violentar los derechos humanos, etc. Es una posición muy interesante. Él, para mí, es un emblema del artista que ha vivido opresión en su propia biografía, que incluso representa a un montón de chinos, artistas importantes, que no logran salir del país, que no tienen pasaporte, y él goza del privilegio de ya no tener que estar allá, y que por lo tanto se convierte en una voz autorizada, legitimada, para hablar de problemas políticos, de problemas sociales, a partir de diferentes estrategias del Estado represor, que no solo es el chino, también es el mexicano, es el latinoamericano, está en todos lados, ¿no? Pero Ai Weiwei, más que un célebre y exitoso artista, es también un síntoma de nuestros tiempos. El hecho de que cuando no hay condiciones de libertad intelectual y política, cuando no hay condiciones democráticas plenas, los intelectuales y artistas sustituyen a la vivacidad de la crítica y de la reflexión social. Se vuelven, en cierta manera, encarnaciones de la libertad pública ausente. Y eso, inevitablemente, es el lugar que Ai Weiwei creó para sí al convertirse en el artista más significativo de una generación luminosa, pero también de ser aquel que tomó el acto de valentía de hablar en público por los otros. Ai Weiwei ha vivido él mismo el tema de la afrenta, la violentación del derecho humano a la libre circulación, a la libre expresión, etcétera. Por lo tanto, es un tema que le duele personalmente, lo ha vivido, es testigo, digamos, y también ha estado encabezando un movimiento universal de resistencia contra diferentes violentaciones a los derechos humanos. Ha estado en zonas de conflicto, ha estado hablando, le gusta mucho el tema de hablar directamente con las personas con las que han estado involucradas en problemas parecidos. Ai Weiwei es un artista que ha hecho de la ética su estética. Y esto lo formula en muchas formas. Primero, en el rol importantísimo que ha tenido como un disidente en su país. Y en segundo lugar, en las causas que ha tomado usando su visibilidad como artista y como arquitecto para precisamente cuestionar la violencia tanto de los gobiernos como de la sociedad. Hoy, la China moderna mira en su historia reciente la masacre de Tiananmen. Se cumplen 30 años de esos movimientos liderados por estudiantes, jóvenes que, como los normalistas de Ayotzinapa o los estudiantes fallecidos en el terremoto de Sichuan, son, en la mente de Ai Weiwei, la negación del futuro. Él está reaccionando ante eventos que le marcan, que le generan una impronta personal. Es la corrupción que padecemos todos, que padecemos en México, que padece América Latina, que padece Estados Unidos, que padecen todos. Con esta exposición conmemorativa de la primera década de existencia
del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Universidad Nacional Autónoma de México reivindica su autonomía. Que aquí se puede hablar y hablar de lo que no se puede hablar en otros espacios públicos museales, por los motivos que tú quieras. Tal vez precisamente por la autonomía de la universidad, por el pensamiento crítico. Entonces aquí sí abordamos esos temas, abordamos temas que tienen que ver con las muertes, con los desaparecidos. Simplemente estamos replicando algo que sucede a gran escala en la universidad. Y yo creo que es un privilegio estar en un lugar donde sientes que muchos discursos pueden ser escuchados. Las luchas democráticas y sociales son acumulaciones que producen derrumbes sin que uno pueda saber en qué momento van a ocurrir los derrumbes. Creo que esto es muy importante porque, por un lado, pensarlo así nos permite entender que sí, la cultura cambia el mundo, pero no lo hace mecánicamente. Lo que hace es cambiar a los ciudadanos, cambiar la cultura, y son los ciudadanos los que eventualmente cambian esas sociedades y hacen posible que el mundo sea diferente. My challenge is, first I have to be aware what I'm doing, which not just relate to me, but relate to my father's generation, relate to other people, and relate to people even in Mexican or in Middle East. And so to have that kind of conscious and to really come out the right language, which is always a challenge. Por ello, arte y activismo están indisolublemente asociados en Ai Weiwei, en su condición de la defensa de los derechos humanos y en la firme creencia de que para un mejor futuro es necesario restablecer memorias. Yes, art is so deeply involved with our emotion and deeply involved with our society, involved with our change and the future of our, next generations.